Absolutamente. Aquí está la versión ampliada de tu guión, manteniendo el mismo estilo, tono, formato y por supuesto, esa chispa turca que tanto nos gusta. *** intro con música dramática turca ***. Hola a todos, amantes del drama turco y bienvenidos a nuestro canal. ¿Listos para un festín de romance, chismes jugosos y por supuesto, muchísima pasión turca? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más queridas y comentadas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Pero no solo vamos a hablar de ellos, vamos a analizar un gesto romántico que literalmente derritió a Neslihan. Sí, como lo oyen. Preparad vuestras palomitas, acomodaos en el sofá, porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos con toda la carnaza, permitidme recordaros que si os gusta todo este contenido sobre series turcas, parejas de ensueño y chismes de alfombra roja, no os olvidéis de suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Prometemos que siempre tendréis vuestra dosis diaria de drama y romance turco. Ahora sí, empecemos. ***, transición a imágenes de Burak y Neslihan ***. Burak Özçivit, el apuesto galán que conquistó corazones con su papel en Kara Sevda, Amor Eterno para nosotros, los fans de este lado del mundo, y Neslihan Atagül, la talentosa actriz que nos dejó sin aliento en la misma serie, son una pareja que ha cautivado al mundo entero. Su química en pantalla era innegable, pero lo que muchos no saben es que su conexión va mucho más allá de la actuación. Son una pareja en la vida real, y su amor es tan real y palpable como el que vemos en la televisión. Esa mirada de Burak, esa sonrisa de Neslihan. Es amor verdadero, gente. A lo largo de los años, hemos sido testigos de incontables muestras de afecto entre Burak y Neslihan. Desde miradas cómplices en las alfombras rojas, ¿recuerdan aquella gala en Cannes donde parecían estar en su propio mundo? Hasta viajes románticos a lugares exóticos, como Maldivas o Roma, su relación siempre ha sido objeto de admiración y envidia. Y cómo no envidiar esos atardeceres de ensueño y esas cenas a la luz de las velas. Pero hoy, vamos a centrarnos en un gesto en particular, un acto de amor que demostró la profundidad del cariño que Burak siente por Neslihan. Un gesto que, seamos honestos, nos hizo suspirar a todos. ***, análisis del contexto y la presión en la carrera de Neslihan ***. Para entender la magnitud de este gesto, es importante recordar el contexto. Neslihan, como sabemos, es una actriz extremadamente dedicada y apasionada por su trabajo. Se entrega por completo a cada personaje que interpreta, y eso, a veces, puede pasarle factura. No es solo recitar líneas y posar frente a la cámara, ella vive y respira cada papel. La hemos visto transformarse en mujeres fuertes, vulnerables, incluso atormentadas, y cada vez nos demuestra su increíble talento. Durante el rodaje de una serie particularmente exigente, y aquí, aunque no vamos a revelar nombres para no meternos en líos, digamos que era un proyecto muy ambicioso con muchísimas escenas emocionales y una trama que requería de Neslihan una entrega total. Ella estuvo sometida a un estrés considerable. Las largas jornadas de trabajo, a veces grabando hasta el amanecer. La presión de cumplir con las expectativas de los directores y los fans, y la intensidad emocional de su papel la estaban afectando. Se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Imaginen llegar a casa después de un día así, con la cabeza llena de diálogos, las emociones a flor de piel y el cuerpo pidiendo a gritos un descanso. Terrible. Además, Neslihan es una persona muy reservada, que no suele mostrar sus debilidades en público. Así que aunque por fuera se veía radiante y profesional, por dentro estaba luchando contra el cansancio y la presión. Y eso, a la larga, pasa factura. Los que la conocen bien dicen que empezó a tener problemas para dormir, que perdía el apetito y que se mostraba más irritable de lo normal. Pobre Neslihan. ***, la empatía y el plan secreto de Burak ***. Burak, consciente del esfuerzo que Neslihan estaba haciendo, decidió tomar cartas en el asunto. Él, que también sabe lo que es el ritmo frenético de la televisión, recordemos sus papeles en Muhteşem YZYL, El siglo magnífico, y por supuesto, el icónico Kara Sevda, comprendía a la perfección el cansancio y la tensión que su esposa estaba experimentando. Él había vivido en carne propia esas jornadas interminables, esas noches sin dormir y esa presión constante de estar a la altura. Así que sabía exactamente lo que Neslihan necesitaba.
Y aquí es donde entra el gesto del que os hablaba al principio, el gesto que derritió a Neslihan y, por qué no decirlo, a todos nosotros. Burak no es solo un rostro bonito, es un hombre sensible, atento y profundamente enamorado de su esposa. Y eso se nota en cada uno de sus actos. Él no se quedó de brazos cruzados viendo cómo Neslihan se consumía por el estrés. El DEC. Y dio a actuar, y lo hizo de la manera más romántica y conmovedora que se puedan imaginar. Durante días, Burak estuvo planeando en secreto su sorpresa para Neslihan. Se reunió con sus amigas más cercanas para pedirles consejos sobre qué tipo de ambiente le gustaría a Neslihan, qué aromas la relajarían y qué tipo de comida la reconfortaría. Todo un trabajo de espía. También se aseguró de coordinar con el equipo de producción de la serie para que Neslihan tuviera un día libre y pudiera disfrutar plenamente de su sorpresa. Un verdadero caballero. *** El oasis de paz, descripción detallada de la sorpresa ***. Un día, después de una jornada especialmente dura de rodaje, Neslihan llegó a casa exhausta. Lo único que quería era darse una ducha caliente, cenar algo ligero y desplomarse en la cama. Pero al entrar en el salón, se encontró con una sorpresa que la dejó sin aliento. Burak había transformado el salón en un oasis de paz y tranquilidad. Había velas aromáticas encendidas por todas partes, creando una atmósfera cálida y relajante. No eran velas cualquiera, sino velas de lavanda, jazmín y sándalo, aromas conocidos por sus propiedades relajantes y calmantes. La luz era tenue y suave gracias a unas guirnaldas de luces cálidas que Burak había colgado estratégicamente por todo el salón, invitando al descanso y a la calma. Era como entrar en un spa de lujo, pero con el toque personal y el amor de Burak. En el centro del salón, había una alfombra mullida con cojines y mantas, creando un espacio acogedor y confortable. Burak había elegido una alfombra de lana suave y esponjosa, perfecta para tumbarse y relajarse. Los cojines eran de diferentes tamaños y texturas, algunos de seda, otros de terciopelo, creando un ambiente lujoso y sofisticado. Y las mantas de cachemira suave y cálida, invitaban a acurrucarse y olvidarse de todo. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Burak había preparado un baño de burbujas caliente, con aceites esenciales relajantes y sales de baño aromáticas. La bañera estaba llena de espuma blanca y burbujeante, y el aroma a lavanda y manzanilla llenaba el aire. Había una copa de vino espumoso esperando en el borde de la bañera, junto con una bandeja con frutas frescas y chocolates. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para que Neslihan pudiera relajarse y desconectar del estrés del día. Las frutas eran de temporada y cuidadosamente seleccionadas, fresas jugosas, uvas dulces, melocotones maduros. Y los chocolates de diferentes sabores y texturas, desde el chocolate negro amargo hasta el chocolate con leche cremoso. Un festín para los sentidos. ***, la presencia de Burak, el ingrediente secreto ***. Pero lo más importante de todo no era el ambiente creado, ni el baño de burbujas, ni las frutas y los chocolates. Lo más importante era la presencia de Burak. Él estaba allí, esperándola con una sonrisa dulce y una mirada llena de amor y comprensión. Él se ofreció a darle un masaje relajante en la espalda y los hombros, para aliviar la tensión acumulada. Él se sentó a su lado mientras ella disfrutaba del baño, conversando suavemente y haciéndola reír. Él se encargó de que no tuviera que preocuparse por nada, ni siquiera por contestar el teléfono. Él la cuidó, la mimó y la amó incondicionalmente. El masaje de Burak fue especialmente significativo. Él sabía exactamente dónde tenía Neslihan la tensión acumulada, y con sus manos expertas fue aliviando cada nudo y cada contractura. Utilizó aceites esenciales relajantes y técnicas de masaje suaves y profundas. Neslihan se sintió como si estuviera flotando en una nube. Y mientras Neslihan se relajaba en el baño, Burak le contaba chistes, le hablaba de sus planes para el futuro y le recordaba lo mucho que la amaba y la admiraba. La hacía reír a carcajadas y en esos momentos, todo el estrés y la tensión del día desaparecían. ***, la reacción de Neslihan y la lección aprendida ***. Este gesto, este acto de amor desinteresado, fue lo que derritió a Neslihan. No fue el lujo ni la extravagancia, ni el gran desembolso económico. Fue la atención, el cuidado, la empatía y el amor incondicional que Burak le demostró a Neslihan. Fue la prueba de que él la conocía a la perfección, que entendía sus necesidades y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerla feliz.
Neslihan quedó tan conmovida por el gesto de Burak que no pudo evitar las lágrimas. Lloró de alegría, de alivio y de gratitud. Se dio cuenta de lo afortunada que era de tener a un hombre como Burak a su lado, un hombre que la amaba y la valoraba por encima de todo. Y es que al final, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. No se trata de grandes regalos ni de gestos grandilocuentes. Se trata de estar presente, de escuchar, de comprender, de apoyar y de amar incondicionalmente. Y eso es precisamente lo que Burak le demostró a Neslihan con este gesto romántico que sin duda, quedará grabado en la memoria de todos los que admiramos su relación. Este gesto de Burak no solo conmovió con acento a Neslihan, sino que también nos enseñó una valiosa lección sobre el amor verdadero. Un amor que se basa en el respeto, la admiración y la comprensión mutua. Un amor que se expresa a través de pequeños gestos de cariño y atención. Un amor que es capaz de superar cualquier obstáculo y de fortalecerse con el tiempo. Un amor que se nutre de la comunicación, la confianza y el apoyo incondicional. Asterisco asterisco el legado de Burak y Neslihan, un faro de esperanza asterisco asterisco. Y es que la historia de amor de Burak y Neslihan es un ejemplo de que el amor verdadero existe, y de que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación sólida y duradera. Su amor es un faro de esperanza en un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras y superficiales. Su amor es una inspiración para todos los que creemos en el poder del amor verdadero. Un amor que trasciende las pantallas, las alfombras rojas y los chismes de la farándula. Un amor que se basa en la conexión real y profunda entre dos personas. Burak y Neslihan han demostrado que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una elección consciente y un trabajo constante. Han demostrado que el amor verdadero requiere de compromiso, paciencia, comprensión y sobre todo, mucho amor. Y su ejemplo nos anima a todos a buscar ese tipo de amor en nuestras propias vidas. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por el estrés, o cansado de la rutina, recuerda el gesto romántico de Burak hacia Neslihan. Recuerda que un pequeño acto de amor puede marcar una gran diferencia. Y recuerda que si tienes la suerte de tener a alguien que te ame incondicionalmente, debes valorarlo y cuidarlo, porque el amor verdadero es un tesoro que no se encuentra todos los días. Así que abracen a sus seres queridos, díganles cuánto los aman y hagan pequeños gestos de cariño cada día. Asterisco asterisco cierre y llamado a la acción asterisco asterisco. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo analizando este gesto romántico de Burak hacia Neslihan. Hemos visto cómo un simple acto de cariño puede demostrar la profundidad del amor y la importancia de la atención y la empatía en una relación. En resumen, Burak demostró ser el marido atento y cariñoso que todos desearíamos tener. ¡Bravo, Burak! Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del romance turco. Ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció el gesto de Burak? ¿Alguna vez habéis recibido un gesto similar? ¿Cuál es vuestro gesto romántico favorito? Dejad vuestros comentarios abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y no duden en compartir sus propias historias de amor. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias de amor, dramas turcos y chismes jugosos esperando a ser contados. Hasta la próxima, amantes del drama turco. Besos. Asterisco asterisco música de cierre con imágenes de otras parejas turcas famosas de asterisco asterisco.